Marvin David Cian Vázquez, artista visual originario de San Pedro Zacatepeques, Guatemala. En el 2013 termina la carrera de bachillerato en artes plásticas con especialización en dibujo en la Escuela Nacional de Artes Plásticas ENAP, Rafael Rodríguez Padilla, Zona 1, Ciudad de Guatemala, donde también realiza estudios en énfasis en dibujo con las técnicas a lápiz, carboncillo y cretas, énfasis en dibujo de retratos y anatomía humana, formación en la técnica de fotografía, diseño gráfico, grabado, escultura y cerámica. En el 2015 egresa de perito en arte con especialización en pintura, siempre en la Escuela Nacional de Artes Plásticas ENAP Rafael Rodríguez Padilla, Zona 1 de la Ciudad de Guatemala, donde también aprobó los cursos en tipografía, portafolio digital, especialidad secundaria en dibujo artístico, curso muralismo, énfasis en el manejo correcto de las técnicas pictóricas de acrílico, tinta china, acuarela, crayón de madera, crayón pastel seco y óleo. Actualmente estudia en la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, Departamento de Arte, en la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Artes Plásticas e Historia del Arte. Ha participado a nivel nacional como internacional en varias actividades artísticas, representando a Guatemala. En el 2019 viajó a México para ser parte del cuarto Encuentro Internacional de Alfombristas, Uriangato, Guanajuato, México. Realizó 3 de los 22 diseños trabajados de una alfombra de luz, primera de su categoría en Guatemala, hecha con acerrín en el Paseo Cayalá. En el 2015 diseñó y pintó 3 de los 14 murales de la primera galería peatonal, titulada Dramaturgos de Guatemala, ubicada en la 15 calle, Avenida Elena, Zona 1, Teatro de Bellas Artes. En el 2015 también realizó 6 murales pictóricos en las instalaciones de los parlamentos centroamericanos. En el 2014 colaboró con la elaboración de una serie de murales pictóricos financiados por el Ministerio de Cultura y Deportes en los departamentos de Escuintla, Quetzaltenango, Alta Verapaz y en la ciudad de Guatemala. Además de dedicarse al arte como artista, también se ha dedicado a la docencia en diferentes instituciones públicas y privadas. Ha sido galardonado en el 2019 con un reconocimiento en Dolores Hidalgo, México, como integrante del colectivo Chucho Callejero. En el 2018 obtuvo el primer lugar en el Concurso Nacional de Pintura Zumpango Zacatepeques. En el 2016 fue ganador del segundo lugar en el certamen de pintura anual de Salamaba, Baja Verapaz. En el 2015 fue artista ganador del concurso Un Mural para la Democracia, donde participó y diseñó en la elaboración del mural ubicado en la Segunda Avenida entre Segunda y Tercera Calle de la Zona 1 de la ciudad de Guatemala. En el 2013 fue ganador del primer lugar en el evento de diseño de fantasía en la moda realizada por Prensa Libre y el Paseo Cayalá. Bueno, primero que nada, pues gracias por aceptar la invitación a esta entrevista. El día de hoy pues No, estamos analizando más que todo eh, qué pasa con los alumnos egresados de las diferentes academias o instituciones relacionadas al arte. Entonces, una de las preguntas que yo ya tengo preparada es la siguiente. ¿Será que con un diploma en arte conducirá a la posterior supervivencia económica? bueno, yo diría que es como cualquier diploma que te dan en un bachiller. La idea es tu potencial, o sea, si tenés el diploma, pero no te puedes mover en los medios, pienso yo que el diploma no te hace, no te va a dar de comer, sino es tu capacidad como gestionador de proyectos, como gestor de proyectos. Entonces, más que todo es tu capacidad personal, pienso yo. Bueno, ahora quisiera que me contaras dónde estudiaste, hace cuánto y todo lo relacionado a cómo fue esta formación artística en tu caso. Pues bueno, fíjate que mi formación académica inició en el 2011 en la Escuela Nacional de Artes Plásticas Rafael Rodríguez Padilla. Eh, Primeramente inicié estudiando el bachiller en artes plásticas con especialidad en dibujo, pero consecuentemente cerré los 3 años del bachiller
que precisamente eran los requisitos, ¿verdad? Y ya en el 2013 decidí seguir la especialidad en pintura, que son 2 años. Es perito en, en pintura, ¿verdad? Y entonces, cuando uno cierra los 3 años, decides si seguir cerámica, escultura y pintura, grabado, fotografía. Ya es cuestión de decisión de uno. Entonces yo decidí seguir dibujo y pintura. Y en ese mismo año tuvimos la oportunidad de recibir muchos talleres libres con varios artistas, como Manolo Gallardo, que como todos sabemos es un pionero de las artes plásticas aquí en Guatemala, ¿verdad? También con Marvin Olivares, Ernesto Bech, Jorge Corleto, que de hecho él nos vio y vio el potencial que teníamos y nos integró a un colectivo de arte y que desde ese entonces seguimos hasta hoy en día trabajando juntos. Y actualmente estudio en la Universidad de San Carlos de Guatemala en el profesorado de Artes Plásticas e Historia del Arte. Ok. Ahora, relacionado al método o la forma de trabajo o la técnica de enseñanza en esas instituciones, ¿consideras que es la adecuada con referente por ejemplo, que lo que, en este caso, el artista, que es el maestro y el que está dando las clases, pues tiene esa pedagogía y esa didáctica para poder compartir esa información, más que todo con la medicina, cómo utilizar alguna técnica, por ejemplo, en la pintura? Bueno, fíjate que si lo basamos en métodos, como en todas las instituciones, creo que hay profesores que están bien capacitados y algunos que sí se nota la decadencia de preparación. En el caso de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, tuve buenos profesores, la mayoría de ellos en los primeros años, artistas de muchos años de trayectoria que por supuesto tenían la capacidad de transmitir sus conocimientos de la mejor manera, pero también habían algunos que sí se notaba la falta de preparación, ¿verdad? Sobre todo que elegían por ejemplo, te ponían un arquitecto en escultura. Entonces, creo que no va acorde a lo que él podría explotar como su potencial, ¿verdad? Entonces yo diría que la mayoría de profesores que a mí me tocaron en ese tiempo fueron muy buenos y en el sentido de que te preparaban muy bien y transmitían su conocimiento de la mejor manera, que lo podías recibir, o sea, recibir el conocimiento de una manera fácil, diría yo, porque la mayoría lo entendían. Usaban muchos métodos, ¿verdad? Mucho método visual, pero también, no sé cómo podría explicarte esto, que ellos se ponían a hacerlo, ¿verdad? Donde uno miraba todo el proceso. Entonces había muchos que entendíamos en la teoría, pero algunos entendían más en la práctica. Entonces yo pienso que sí, habían profesores muy buenos. Ahorita tengo una idea referente dice, en el mercado capitalista se piensa, ¿será que todo lo que se dice que es arte realmente lo es? ¿Cuál sería tu opinión al Bueno, respecto? ahí entraríamos en un debate muy fuerte cuando hablamos de lo que es arte realmente y de lo que no es. Como todos sabemos, el arte en la actualidad ha cambiado mucho, ha tenido muchos cambios, ¿verdad? Y podríamos decir que para algunos el arte conceptualista, por ejemplo, es el arte que está hoy en día bastante alto, que está vendiendo mucho, y el arte tradicional, que es la pintura de caballete, las esculturas y todo, ya se quedó como atrás. Entonces yo pienso que es un debate muy fuerte, que es subjetivo, por decirlo así, pero yo diría que la mayor parte de las cosas que se le llama arte no lo son. También tenemos que entender que están las categorías del arte, por ejemplo, la artesanía, eh,
que muchos le llaman arte, pero en realidad es un arte menor, ¿sí? El arte naif también, que se trabaja mucho en los pueblos. Y el arte, y algunos consideran que el arte de mayor expresión es el que surge de uno, donde plasmas con una pincelada un sentimiento, pero como te digo, es subjetivo y podría ser que para mí sea arte, pero para algunos no, pero es lo que actualmente vende. O sea, hoy estamos en un mundo donde lo que vende es lo que es arte, ¿no? Eso es cierto, tiene que ver mucho con las nuevas tecnologías también, como lo indicaba, el Exacto, arte tradicional exacto. ahí va quedando un poco atrás y lastimosamente, por ejemplo, en nuestros pueblos de Guatemala es donde menos acceso a tecnología para poder crear, porque eso también tiene mucho que ver, ¿verdad? Hay muy buenos artistas y todo, pero como todos están yendo a lo Exacto. tecnológico, toda esa otra parte pues va dejando por un lado y olvidando ese arte, el caballete o la pintura. Sí, como te digo, actualmente el arte conceptual está pegando muy fuerte. Lo podemos ver en las grandes exposiciones, Arte en Mayo, Juanio, eventos culturales, donde un concepto te va a vender la obra, ya no es lo que realmente vale como la pieza, ¿verdad? Sino ya vale más lo que uno escribe, lo que uno dice que es, ¿verdad? Entonces, pienso yo que no todo lo que se le denomina arte lo es, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con las preguntas y acá tengo algo relacionado siempre a la enseñanza del arte. Y dice, se puede afirmar que la enseñanza del arte se dedica fundamentalmente a la enseñanza sobre cómo hacer productos y cómo funcionar como artista en lugar de cómo revelar cosas. ¿Qué piensas al respecto? Eh, Como te decía anteriormente en una de las preguntas, yo diría que tiene mucho que ver más que con el proceso de enseñanza, tiene que ver mucho con uno, ¿verdad? Porque obviamente lo que te van a enseñar es técnico, o sea, jamás te van a poder enseñar cómo te vas a expresar. Ya eso, con eso no podemos, ¿qué te digo yo? Encontrarle una respuesta coherente de decirte, yo te voy a enseñar cómo ser creativo, yo te voy a enseñar cómo transmitir tus pensamientos, tus sentimientos, ¿verdad? Yo lo que te voy a enseñar es lo técnico, es decir, yo te voy a enseñar a tu persona a cómo utilizar cada técnica, cada proceso. Entonces, yo te puedo decir de que podría decirse que, que sí, en este caso te enseñan más que todo a cómo utilizar el medio, ¿sí? No te van a enseñar a cómo crear tus propios sentimientos, tus propias ideas, ¿verdad? Eso ya te digo yo, personal. Si no estuviéramos hablando de que Picasso fuera igual a Van Gogh, ¿verdad? Fuera una copia de Van Gogh, o Rembrandt fuera una copia de Dalí, qué sé yo. Pero todos ellos dominaban perfectamente el óleo, pero no todos tienen las mismas ideas. Entonces yo diría que más que enseñarte a cómo hacer productos, te enseñan lo técnico, ¿sí? De cómo dominar una técnica para que ya puedas plasmar tus ideas como lo sintas, ¿verdad? Sí, pues, yo considero, me imagino, ¿verdad? Que en la época de estudio, como bien lo has dicho, te enseñan la técnica y como que te enseñan a poderla aplicar referente a los ejemplos o ejercicios que te dejan, porque no te dejan en un momento dado como que la libertad de poder hacer esto o poder hacer lo otro, pero ya queda en el artista mucho tiempo después, ya cuando Sí, pueda aplicar bien su técnica y todo, como que ya ponerlo en práctica, ¿verdad? exacto. Y como te decía, por ejemplo, el profesor te va a enseñar a hacer, ¿qué te digo yo? Te va a mostrar sus trabajos de cómo él maneja la técnica. Obviamente, por muy capacitado que estés, cada uno trae algo, trae un don especial y de una u otra manera, al momento de hacerlo, va a variar lo que hagas. O sea, no vas a hacer una copia exactamente igual de él, ¿verdad? Entonces, más que crear un producto, yo diría que ellos te dan más o menos las pautas, ¿verdad? Te dan como los pasos a seguir y ya de ahí puedes romperlos, ¿no? Ya. Ser creativo. Sí, exacto. Bueno, vamos con la última pregunta.
y es relacionada y siempre a la enseñanza. Dice, los procesos de transmisión de información existen respecto si el arte se acomoda al modelo de la pedagogía autoritaria. ¿Será que tus maestros, en este caso, por ejemplo, si lo ponemos ya en un contexto, han sido autoritarios en la enseñanza que te han dado y por una línea que está mal hecha o algo así, pues a repetir o a bajar puntos? Bueno, yo diría que cada profesor tiene su método de enseñanza y a nosotros, en mi caso, por ejemplo, en mi caso personal, me tocó estudiar con el maestro Manolo Gallardo y él era uno de los, yo diría que así como es muy bueno en lo que hace, es muy estricto. Cada profesor tenía su forma estricta de enseñar y quiera que no, eso te presionaba de una u otra manera, te presionaba a querer ser mejor, ¿sí? Mejor cada día. Y nosotros recibimos un taller con él de dibujo de figura humana en vivo y nos dimos cuenta de que la presión ahí es muy alta y aparte de eso, de que tenés la presión de que tenés que sacar el trabajo exactamente como es, pero también tenés la presión del profesor, que ya sabes que es estrictamente, ¿qué te digo yo? Fuerte. Pero podría decir yo que él manejaba una forma tradicional que se venía manejando en muchos años atrás, como yo creo que te tocó pasar en la escuela, en la primaria, donde todo lo tenías que hacer perfecto, hasta algunos les pegaban con regla. Pero actualmente eso ya ha cambiado, o sea, hoy actualmente la educación se ha modificado y los métodos son distintos. O sea, ya también ¿qué te digo yo? Los niños, la mayoría de niños ya nacieron con el teléfono bajo el brazo, entonces los métodos que se usaban anteriormente son variables, o sea, ya rara vez oís que algún niño fue castigado por no hacer caso en la clase, ¿verdad? Entonces ya ahora es más ¿qué te digo yo? Es un tema más libre, por decirlo así. El que quiere aprender, bueno, y el que no, no. Entonces, también en parte ha venido a afectar porque en nuestro caso, en la escuela de arte, no afectaba mucho porque cada uno tenía un propósito y a todos nos gustaba lo mismo, es decir, todos vamos con un propósito de salir preparados de ahí. Pero en las escuelas, en la escuela, en la educación tradicional, la mayoría casi que va obligado a estudiar, entonces no es como divertido recibir la clase, entonces yo pienso que los métodos han cambiado mucho, hay muchas formas de ver la enseñanza. En mi caso, como te digo, la mayoría de profesores nos enseñaron de la mejor manera y en mi caso no me quejo, ¿verdad? O sea, sí aprendí de la mejor manera y casi nunca fui obligado a aprender las cosas, sino es porque uno tiene un propósito de por qué llegó ahí, ¿no? Como es una carrera, prácticamente ya uno tiene que ver si de verdad te gusta, si no, de hecho muchos en el camino se fueron quedando porque seguramente sintieron que no era lo suyo, ¿no? Para ellos. Ahora, dije que era la última pregunta, pero se me acaba de ocurrir otra, con relación a cómo aceptó tu familia, en este caso, la carrera. Porque regularmente cuando uno va a estudiar arte, como que dice de qué vas a vivir, si eso no se gana nada, o lo miran no como un trabajo o un estudio formal. Entonces, sí me gustaría que me comentara respecto a eso y también cuál fue el proceso para poder ingresar a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, porque creo yo Sí, como que un procedimiento. sí, fíjate que muchos me han preguntado lo mismo y de hecho en la familia, al inicio, cuando en mi casa, por ejemplo, teníamos ¿qué te digo? La posibilidad de elegir lo que queríamos estudiar. Entonces no fue así como que me obligaron a poder seguir una carrera que ellos quisieran, sino siempre mis papás fueron libres a decir, bueno, si te gusta entrarle, va y dale con todo. En mi caso, elegí las artes plásticas porque siempre desde niño me ha gustado todo lo que es dibujo y pintura y ellos siempre me apoyaron, o sea, siempre han estado ahí. De hecho, hasta hoy en día ven lo que hago, lo que he hecho y lo ven como una profesión, o sea, no lo ven como un pasatiempo.
a muchos de mis compañeros les ha tocado de que han tenido que dejar, dedicarse a otra cosa y eran muy buenos, la verdad es que técnicamente eran muy buenos, pero actualmente yo los he encontrado y me dicen, fíjate que tuve que cambiar porque esto, porque tengo familia, tuve que cambiar porque no me deja, no me da económicamente. Pero como te decía en alguna de las preguntas, es de que creo que más que esperar que te lluevan los trabajos, tenés que buscarlos. Es como, yo lo veo como un trabajo normal, o sea, donde te despertás y tenés que empezar a producir, donde, porque tampoco esperar que te brinden el apoyo, ¿verdad? Porque yo creo que como en todo trabajo tenés que esforzarte. Sí, y de mi parte, de parte de mi familia, he recibido el apoyo. La verdad es que no me han dicho que me voy a morir de hambre, pero sí he recibido muchos comentarios así, pero yo pienso de que es voluntad propia, es cuestión de que uno se abra puertas, ¿verdad? Tocando las puertas y gracias a Dios he tenido trabajo y me siento muy contento haciendo lo que hago, ¿verdad? Con referente a cómo fue el ingreso a la escuela, pues hay que realizar, porque tal vez algunos ahorita, no sé si ha cambiado en estos años, ¿verdad? Pero en que a estudiar, yo creo que Sí, fíjate que en la Escuela Nacional de Artes Plásticas cambió todo. O sea, cambió todo porque actualmente ya no están los verdaderos maestros, es decir, los que llevaban más de 20 años dando clases ahí, ya no están. Actualmente están los mismos exalumnos, ¿verdad? Que han salido incluso después que saliéramos nosotros, están dando clases ahí. Entonces, ¿cómo estará actualmente los métodos de enseñanza? Eso sí, no te lo podría decir yo porque no se sabe cómo está el proceso de enseñanza actualmente, pero sí me he topado con algunos alumnos que me han visto en algunos eventos culturales y me han contado de que ha decaído mucho el proceso de enseñanza en la escuela. Entonces, podemos ver que es un sube y baja de preparación. Como en todo, yo diría que la educación en la Escuela Nacional de Artes Plásticas viene modificándose desde hace muchos años. Entonces, en el proceso, los años que yo estuve, te podría decir de que salimos muchos que actualmente estamos trabajando en los medios artísticos, bien, por decirte así, bien preparados, pero actualmente ya no se ve mucho movimiento en la Escuela Nacional. ¿A qué se deberá? No tendría ni la menor idea. Tal vez a motivación, yo diría que más que proceso de enseñanza es motivación, ¿verdad? Que uno encontraba en los profesores mayores, donde te decían, miren muchacho, yo logré hacer esto, logré hacer lo otro, estuve en tal evento. Entonces eso quiera que no, te motivaba a seguir adelante, ¿verdad? estudiando y tratar de hacer como ellos, ¿verdad? Pero yo me refería, por ejemplo, ¿no te hicieron algún examen de admisión para entrar a la escuela? Para que yo entrara. Ajá. Bien, bien, es un proceso de donde recibís una capacitación por casi dos semanas previo a entrar al examen de admisión. Entonces, se de cuenta que entrábamos 120, pero al final podríamos quedarnos nada más 40, ¿no? En el proceso ese de depuración, ¿no? Es como entrar a la Universidad de San Carlos, en los exámenes específicos y todo. Entonces, si te hacen un examen, actualmente te hacen un examen, ahora está en 2 meses, por ejemplo. Están 2 meses donde tenés que estar yendo para ver más o menos cómo se desenvuelve ahí adentro. Y después de eso ya te hacen el examen, ya de ahí decidís si seguir o no. ¿Y es algún Sí, examen sí, que hay un tenga que examen. ver con la creatividad o con el talento, con las habilidades para poder trabajar alguna técnica o es un examen teórico? Fíjate que sí te hacen teórico y práctico. O sea, ahí el examen práctico es dibujar directamente en vivo. ¿Sí?
Teórico, cuando yo lo hice no hicieron teórico, solo te dan como unas reseñas históricas, más que todo de la escuela, donde lo tienes que saber, y el resto es el examen, más que todo práctico. Quieren ver tu capacidad de visión de lo que puedes hacer en vivo. Eso es más que todo el examen. Entonces, agradezco mucho el tiempo y por haberme brindado la entrevista, ¿verdad? Y no sé si quisiera dar algunas últimas palabras para esos jóvenes que nos van a, o nos están viendo con relación a motivarlos, ¿verdad? Para que sigan sus sueños, en este caso del arte. Pero como te digo, hay muchas familias que definitivamente no aceptan estas carreras por el hecho de que lo miran como un pasatiempo o como no una educación formal. No, muy agradecido con tu persona por el espacio, por la entrevista, ¿verdad? Y pues la verdad es que yo podría motivar mucho a los jóvenes que de verdad tienen ese deseo de, de que desde muy niños han venido mostrando esa capacidad de creación, ¿verdad? Donde en vez de estar copiando lo que el profesor diga en la escuela, están dibujando. Entonces yo los motivo mucho a que persigan sus sueños, ¿verdad? Que si también los músicos, ¿verdad? No solo precisamente artes plásticas, sino los músicos, los que les gusta la danza, todo lo relacionado al arte, yo los motivo mucho a seguir adelante, ¿verdad? Y que le hagan saber a sus papás de que no es un pasatiempo, sino más que todo es una pasión que uno trae, es algo que, que a la larga te da vida y te da. Y si económicamente no te está dejando, pues tarde o temprano las puertas se van a abrir, pero mostrando tu trabajo. Eso sí es de constancia. Yo les sugiero que constancia, ¿verdad? Que lo vean como un trabajo. En realidad es un trabajo formal. Tienen que levantarse cada mañana y agarrar los pinceles o agarrar el instrumento y darle con fe de que tarde o temprano los van a conocer y que les van a abrir los espacios, ¿verdad? Oh, muy, muy contento con lo que hago y los motivo a seguir adelante. Muchas gracias, Carlos, por el espacio. Muy No, muchas agradecido. gracias por haberme aceptado, ¿verdad? La entrevista. Y ahí